Hoy os traigo una historia muy especial, porque esta vez no se trata de un clásico ni de un texto antiguo, sino de un relato original escrito por mí. Su título es El pulso de la ceniza. La historia comienza en Albacete, una mañana fría de enero, cuando Nieves Millán espera, como cada día, el autobús de las 6:47 para ir a trabajar. Pero ese autobús no llega. En su lugar, al final de la calle Tinte, aparece una abertura imposible en el aire, un portal oscuro, una herida en la realidad. Al cruzarlo, Nieves descubrirá un mundo cubierto de ceniza, ruinas antiguas y secretos enterrados durante siglos, un lugar llamado el Páramo, donde nada es lo que parece y donde ella tendrá que enfrentarse no solo al peligro, sino también a algo que lleva dormido dentro de sí misma. Esta es una historia de fantasía oscura, misterio sobrenatural, amor, culpa y segundas oportunidades. Así que ponte cómodo, baja un poco la luz si quieres y acompáñame en este viaje. Comenzamos con El pulso de la ceniza. El pulso de la ceniza. Capítulo 1. El autobús que no llegó. Nieves Millán se había acostumbrado a no esperar gran cosa de los lunes. Se levantaba a las 5:15. Se recogía el pelo sin mirarse demasiado en el espejo y cogía el autobús de las 6:47 en la parada de la calle Tinte. Albacete, en invierno, olía a humedad, a calles vacías y a días que empezaban siempre igual. Nieves llevaba tanto tiempo viviendo dentro de ese olor que ya casi ni lo notaba. 34 años. Cocinera en un restaurante pequeño del centro. Un contrato de media jornada que casi nunca era de media jornada. Una vida metida en una mochila pequeña, entre un delantal limpio, un bocadillo envuelto en papel de aluminio y un cansancio que ya no sabía dónde dejar. No se quejaba. Eso era lo peor, que ni siquiera se quejaba. Aquella mañana, sin embargo, el autobús no llegó. Esperó 10 minutos con las manos metidas en los bolsillos y el cuello hundido en la bufanda. 15. El frío de enero le entraba por los tobillos como agua, y en la parada no había nadie más. Miró el móvil, sin señal. Miró la calle, vacía, quieta, demasiado quieta. Había un silencio raro, de esos que no parecen silencio, sino aviso, y entonces lo vio. Al final de la calle Tinte, donde siempre había una tapia de ladrillo con un grafiti de un toro descolorido, había una abertura en el aire. No una puerta, no exactamente, una herida. Tenía el tamaño justo para que pasara una persona. Los bordes eran irregulares y estaban chamuscados, como si alguien hubiera cortado la realidad con algo muy caliente y el corte se hubiera quedado allí, abierto, sin terminar de cerrarse. Al otro lado solo había oscuridad, y dentro de esa oscuridad unas brasas pulsaban despacio, como si respiraran. Nieves retrocedió un paso. Las brasas pulsaron más deprisa, como si la hubieran notado. Debería haberse dado la vuelta, debería haber llamado al restaurante, haber dicho que llegaría tarde, haber vuelto a casa y haberse metido en la cama con la ropa puesta. Eso habría sido lo normal, pero Nieves llevaba demasiados años haciendo siempre lo normal. Dio un paso hacia adelante, luego otro. El portal la tragó sin hacer ningún ruido. Capítulo 2. El páramo. Cayó de rodillas sobre tierra negra. No era arena, tampoco era barro. Era una tierra fina, seca, casi como polvo de carbón. Se levantaba en nubes lentas cada vez que soplaba el viento. Nieves se quedó un momento con las palmas apoyadas en el suelo, intentando entender qué acababa de pasar. Lo primero que notó fue el olor: hierro, sangre vieja y algo más.
algo quemado desde hacía mucho tiempo. No era humo, no era fuego, era el olor de una brasa enterrada que se niega a apagarse. Levantó la cabeza. El cielo era de un rojo oscuro, casi granate. Arriba colgaban dos lunas, pero no eran blancas. Tenían el color del hueso sucio. A su alrededor los árboles crecían sin hojas, retorcidos hacia arriba como dedos enfermos. Y en el horizonte se levantaban unas ruinas enormes, torres partidas, arcos sin edificio y puentes que no llevaban a ninguna parte. Nieves se puso en pie como pudo. Le temblaban las rodillas. «Bienvenida al páramo», dijo una voz detrás de ella. Se giró tan deprisa que casi volvió a caerse. El hombre que la miraba tenía los brazos cruzados. No parecía amable, pero tampoco parecía sorprendido. Eso fue lo que más la inquietó. Estaba apoyado en uno de aquellos árboles retorcidos con la tranquilidad de alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Vestía ropa oscura, cubierta del mismo polvo negro que había en el suelo. Llevaba las botas manchadas hasta el tobillo y una cicatriz le bajaba desde el pómulo izquierdo hasta la mandíbula. Era joven, o al menos lo parecía. Los ojos eran de un color extraño, dorado oscuro, como oro viejo pasado demasiadas veces por el fuego. «¿Quién eres?», preguntó Nieves. Le sorprendió que la voz le saliera entera. «Sada», respondió él, «y tú eres el problema que llevaba 3 siglos sin aparecer». Nieves parpadeó. «Yo no soy ningún problema. Soy Nieves, soy de Albacete y entro en cocina antes de las 7». Sada la miró como si aquella fuera, de todas las respuestas posibles, la menos esperada. «El portal se ha cerrado», dijo. Nieves se giró hacia el lugar por el que había llegado. La abertura ya no estaba. Solo quedaban tierra negra, árboles retorcidos y un viento frío que levantaba polvo de carbón. Se quedó mirando aquel espacio vacío durante varios segundos. «Bien», dijo al fin, muy bajo. «Muy bien». No estaba bien, pero era lo único que se le ocurrió decir. Capítulo 3. Lo que no se dice. Sada no le explicó nada de inmediato. Simplemente echó a andar. Caminó delante de ella por el páramo con las manos en los bolsillos, eligiendo el camino entre los árboles sin dudar, como alguien que conocía cada grieta de aquel terreno. Nieves lo siguió, porque no tenía otra opción. Apretaba la mochila contra el pecho como si dentro llevara algo capaz de salvarla. No llevaba gran cosa. Un delantal, un bocadillo, un móvil sin cobertura y miedo, mucho miedo. «¿Hay algo peligroso aquí?», preguntó. «Sí». «¿Qué tipo de peligroso?» «Del tipo que te mata antes de que puedas preguntarle qué es». «Ah, estupendo». Sada siguió caminando. «¿Y tú?», insistió ella. «¿Eres peligroso?». Él tardó un momento en contestar. «Depende del día». No era una respuesta tranquilizadora, pero Nieves pensó que, si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. Así que siguió andando detrás de él, procurando no mirar demasiado a los lados. El páramo crujía. A veces, bajo sus pies, algo se movía, algo grande, algo lento, como peces nadando bajo una capa de hielo negro. Nieves decidió que había pensamientos que era mejor no terminar. Sada la llevó hasta una torre baja de piedra oscura. Tenía las paredes agrietadas y la mitad del techo hundido. Dentro ardía un fuego directamente sobre el suelo, sin madera, sin brasas visibles, sin nada que lo alimentara. Junto al fuego había una manta enrollada, una mochila vieja y una espada corta apoyada contra la pared. Alguien vivía allí, o al menos seguía existiendo allí. Sada le dio agua de un odre. Luego le ofreció un trozo de pan duro que sabía a tierra y a algo ligeramente dulce. Nieves
Lo comió porque tenía hambre, aunque su cabeza todavía no había aceptado del todo que pudiera tener hambre en un sitio como aquel. Después, Sada habló. El páramo había sido un reino de ciudades, mercados, caminos, familias y gente que, como en cualquier mundo, pensaba que su vida iba a seguir más o menos igual al día siguiente. En aquel reino existían los portadores, personas nacidas con un don que nadie había logrado explicar del todo. No era magia de fuego, no era magia de sombra, tampoco de viento ni de tierra. Era algo más antiguo, más difícil de nombrar. Los estudiosos lo habían llamado de muchas maneras: el hilo primero, la voz sin sonido, la fractura del origen. Pero los nombres no servían de mucho. Cada portador era distinto. Cada don se manifestaba de una forma diferente. Como si el poder no tuviera forma propia, como si copiara la forma de quien lo llevaba dentro. Eso los hacía impredecibles. Y lo impredecible, tarde o temprano, da miedo. Hace 3 siglos, el rey del páramo decidió que los portadores eran una amenaza. Reunió cazadores, magos y soldados. La persecución duró 20 años. Fue lenta, ordenada, brutal. Al final, los portadores desaparecieron, casi todos. Uno escapó, dijo Sada mirando el fuego. Cruzó al otro lado, a tu mundo. Tuvo hijos, y esos hijos tuvieron hijos. Durante 300 años, el don durmió en una sangre que ni siquiera sabía que lo llevaba. Nieves sintió que el pan se le hacía una piedra en la boca. No, dijo. Lo dijo con calma, de esa manera en que uno niega algo precisamente porque empieza a creerlo. El portal no se abre solo, dijo Sada. Se abre cuando hay un portador cerca. Llevas tiempo pasando por esa calle. Cada vez que lo hacías, el muro entre los mundos cedía un poco más. Esta mañana cedió del todo. Soy cocinera, dijo Nieves, en un restaurante del centro, en Albacete. Lo sé. No tengo ningún poder. No sabes que lo tienes, la corrigió él. No es lo mismo. Nieves miró sus manos, manos de trabajar, cutículas secas, una quemadura pequeña cerca de la muñeca, una cicatriz en el índice derecho de cuando se cortó, hacía años, con la tapa de una lata. Manos normales, manos de una mujer cualquiera. ¿Y tú qué eres?, preguntó. Sada tardó un poco en responder. Era cazador de portadores. Nieves levantó la vista. ¿Era? Era. Llegué tarde 300 años, y cuando entendí lo que habíamos hecho, lo que yo había ayudado a hacer, decidí que ya no quería seguir obedeciendo. Había una historia debajo de aquellas palabras, una historia fea. Nieves lo notó, pero no preguntó. Todavía no. Capítulo 4. La primera noche. No durmió. Sada sí, o algo parecido. Estaba tumbado junto al fuego, con los ojos cerrados y la respiración tranquila. Pero Nieves no se fiaba. Tenía la sensación de que, si ella se movía demasiado rápido, él abriría los ojos antes incluso de oírla. Había algo en él que nunca descansaba del todo, como un animal herido que ha aprendido a dormir sin dejar de vigilar. Ella se quedó sentada, abrazándose las rodillas, mirando aquel fuego imposible. En algún momento de la noche, sin pensarlo, apoyó la mano en el suelo negro. Cerró los ojos. Y lo notó. Un pulso, lento, profundo, constante, como si el mundo entero tuviera un corazón escondido bajo la tierra. Lo peor fue que no le pareció nuevo. Lo había sentido otras veces en su vida, aunque nunca había sabido qué era. Lo había confundido con ansiedad, con cansancio, con esas vibraciones raras que a veces tiene el cuerpo cuando una se queda demasiado quieta. Abrió los ojos. La tierra bajo su mano había cambiado de color. Un círculo blanco, del tamaño de su palma, brillaba en medio de toda aquella negrura.
No lo hagas con miedo, dijo Sada, sin abrir los ojos. Nieves retiró la mano de golpe. ¿Estabas despierto? Estoy siempre despierto. Eso suena agotador. Lo es. Sada abrió los ojos y se incorporó despacio. Lo que has hecho no es peligroso. Todavía no. Es el primer signo. Cuando un portador empieza a despertar, el don busca salida por donde puede, casi siempre por las manos. La miró desde el otro lado del fuego. ¿Alguna vez has tocado algo muerto y has notado que seguía caliente? Nieves pensó en el gorrión. Hacía años, en el patio de su edificio, había encontrado un gorrión muerto junto a una maceta rota. Lo había cogido con cuidado para tirarlo, y durante un segundo, solo un segundo, había notado algo bajo las plumas. Calor, un pulso mínimo, como si algo dentro de aquel animal aún no hubiera terminado de irse. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a sí misma. No contestó, pero Sada lo vio en su cara. Tu don no es fuego ni sombra, dijo él. No sé qué es, y eso es lo peligroso. Muy tranquilizador. No estoy intentando tranquilizarte. Ya, eso se te da fatal. Por primera vez, Sada casi sonrió. Casi. Duerme, dijo al cabo de un momento. Mañana tenemos que movernos antes de que los buscadores rastreen lo que has hecho. ¿Los buscadores? Los cazadores que sustituyeron a los que yo era. Más jóvenes, más obedientes, menos dispuestos a preguntar. Sada se volvió de espaldas. Duerme, Nieves. Era la primera vez que decía su nombre. Sonó extraño en su boca, como si lo dijera con cuidado, como si fuera una palabra frágil. Nieves tardó mucho en dormirse, pero al final lo hizo. Capítulo 5. Los buscadores. Los encontraron al segundo día. No los vieron venir. Los oyeron. Primero fue un zumbido bajo, casi eléctrico, aunque no había nada eléctrico en aquel mundo. Venía de todas partes a la vez. Se metía en los dientes, en los huesos, en el pecho. Sada se detuvo de golpe y Nieves casi chocó contra él. «Corre», dijo. «¿Qué es?» «Corre, Nieves». Esta vez no preguntó más. Corrieron. Atravesar el páramo a toda velocidad era casi imposible. Había raíces negras que salían del suelo, piedras escondidas bajo el polvo y zonas que cedían de pronto bajo los pies como si debajo no hubiera nada. Nieves tropezó una vez, luego otra. La segunda, Sada la agarró del brazo y tiró de ella sin dejar de correr. Los alcanzaron en un claro. Eran 4. Vestían ropa negra sin marcas. En las manos llevaban unos objetos metálicos que, al abrirse, formaron arcos de energía oscura. La energía se tensaba entre sus dedos como una cuerda viva. Los buscadores eran jóvenes, demasiado jóvenes para mirar de aquella manera. Tenían la expresión de quien cree estar haciendo lo correcto porque nadie le ha enseñado a dudar. Sada sacó la espada corta. La pelea fue rápida, seca, brutal. Nieves se quedó apartada, sin saber qué hacer, con el corazón golpeándole en la garganta. Sada era bueno, muy bueno. Se movía como si ya hubiera peleado aquella pelea muchas veces en su cabeza. Pero ellos eran 4, y él solo uno. Uno de los buscadores consiguió acorralarlo contra un árbol y apuntarle al pecho con aquel arco de energía oscura. «La portadora viene con nosotros», dijo. «El cazador muere aquí». Nieves miró a Sada. Él la miraba a ella, pero no pedía ayuda. Eso fue lo que la rompió por dentro. No el peligro, no el miedo. Esa forma suya de aceptar la muerte como si fuera una deuda pendiente. Nieves no pensó. Se arrodilló y puso las manos en la tierra negra. El pulso respondió de inmediato, más fuerte que la noche anterior, más vivo. Le subió por los brazos como calor, como rabia,
como algo que llevaba años encerrado esperando una grieta por la que salir. Y ella dejó que saliera. La tierra bajo los buscadores se volvió blanca. No un círculo pequeño, una ola. El blanco se extendió desde sus manos y cambió algo en el aire. La gravedad, la energía, el equilibrio mismo del mundo. Nieves no sabía nombrarlo, pero lo sintió. Los buscadores cayeron al mismo tiempo. Los arcos de energía se apagaron. Uno de ellos se golpeó contra el suelo. Otro retrocedió como si hubiera pisado fuego, y en sus caras apareció algo que Nieves reconoció de inmediato. Miedo. Miedo de lo que no se entiende. Huyeron. Nieves retiró las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Se quedó sentada en el suelo blanco que había creado, vacía, como si le hubieran vaciado por dentro todo lo que la mantenía en pie. Sada se acercó despacio. Eso, dijo, no debería ser posible en un primer despertar. Pues ha pasado, respondió ella, sin fuerzas para levantar la vista. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca, no demasiado lejos, a la distancia exacta de alguien que quiere acompañar sin invadir. Pasaron un rato en silencio. Gracias, dijo Sada al fin. La palabra sonó rara en él, como si no la usara a menudo. No lo hice por ti, mintió Nieves. Sada no contestó, pero aquella vez sí sonrió, poco, lo justo para que ella lo viera. Capítulo 6. Lo que se construye despacio. Los días siguientes fueron extraños. El páramo seguía siendo peligroso, seguía oliendo a sangre vieja, seguía lleno de cosas que se movían bajo la tierra y de sombras que era mejor no mirar demasiado tiempo. Pero, aun así, entre Nieves y Sada empezó a formarse una rutina. Sada enseñaba, Nieves aprendía, no eran clases. Él no tenía paciencia de maestro, y ella no tenía ninguna intención de fingir que todo aquello le parecía normal. Pero escuchaba, observaba, preguntaba cuando hacía falta, se enfadaba cuando no entendía, volvía a intentarlo. Sada le enseñó a leer el terreno, qué zonas podían pisarse, cuáles era mejor rodear, cómo distinguir el movimiento de algo pequeño bajo la tierra del avance lento de algo enorme. Le enseñó qué plantas podían comerse, aunque parecieran muertas. Le enseñó a caminar sin hacer ruido. Ella, a cambio, le enseñó algunas cosas sin proponérselo. Le enseñó que se podía tener miedo y seguir caminando. Le enseñó que no todos los silencios eran castigo. Y le enseñó, aunque él tardó en entenderlo, que a veces una persona se queda no porque no pueda marcharse, sino porque a alguien le importa. Por las noches hablaban, al principio, de cosas pequeñas. Nieves le habló de Albacete, de la calle Tinte por la mañana, del restaurante antes de abrir, del vapor pegado a los azulejos, del olor a aceite caliente, de las comandas que se acumulaban cuando el comedor se llenaba, y de esa manera absurda en que todo el mundo tenía prisa justo cuando ella ya no podía ir más rápido. Sada escuchaba como si aquello fuera importante, y eso, para Nieves, era raro. Luego él empezó a contar, poco, mal, a pedazos. Había sido cazador desde los 16 años. Le habían enseñado que los portadores eran peligrosos, que no podían controlarse, que el reino no estaría seguro mientras existieran. Le habían dado una espada, un enemigo y una explicación sencilla para no tener que pensar demasiado. Y él había obedecido, hasta que un día persiguió a una portadora que no era un monstruo. Era una mujer, tenía 3 hijos, no sabía qué le estaba ocurriendo, no había hecho daño a nadie. Sada no terminó la historia, pero Nieves no necesitó que lo hiciera. ¿Por eso sigues aquí?, preguntó una noche. Entre otras cosas, ¿cuántos años tienes? Sada miró el fuego.
Eso es difícil de responder en el páramo. Inténtalo. Físicamente los que ves, en tiempo vivido más, mucho más. Aquí el tiempo no se comporta igual. Si sobrevives lo suficiente, envejeces más despacio. Nieves lo miró, la cicatriz, los ojos dorados, el cansancio que llevaba encima como si fuera otra capa de ropa. ¿Y nunca has querido salir? No sabía cómo. Hizo una pausa. Y no estaba seguro de merecerlo. Nieves sostuvo su mirada. Eso es una tontería. Sada parpadeó. No debía de estar acostumbrado a que le hablaran así. Quedarte aquí castigándote no arregla lo que pasó, dijo ella. Solo es una forma más lenta de no enfrentarte a nada. Y de eso sé bastante, aunque lo mío no tenga espadas ni mundos quemados. Sada no respondió. No eres lo que esperaba, dijo al fin. ¿Y qué esperabas? No lo sé, alguien más asustado. Estoy asustada todo el rato, dijo Nieves, pero el miedo no me parece una excusa suficiente para quedarme quieta. Sada la miró de una forma distinta, no como a un problema, no como a una portadora, como a Nieves. Esa noche el silencio entre ellos cambió. Capítulo 7. El corazón del páramo. Sada le explicó que había una forma de abrir el portal desde el lado del páramo. En el centro de las ruinas de la ciudad vieja, lo que quedaba de la antigua capital, existía una estructura a la que llamaban el corazón. Allí, la frontera entre los mundos era más fina. Allí, con el don de un portador, podía abrirse una puerta de regreso. El problema era llegar. Las ruinas estaban vigiladas por los buscadores y por algo mucho peor, los guardianes. Seres antiguos, ni vivos ni muertos, que llevaban 3 siglos cumpliendo una sola orden: impedir el acceso al corazón. ¿Por qué lo vigilan?, preguntó Nieves. Porque el páramo no quiere soltar lo que considera suyo. Yo no soy suya. No, dijo Sada, pero todavía no lo sabe. Partieron al amanecer, si es que en aquel mundo podía llamarse amanecer a que el cielo granate se aclarara un poco y las lunas de hueso se fueran borrando despacio. El camino hasta las ruinas duró 2 días. 2 días, en los que algo entre ellos fue cambiando sin hacer ruido. Cuando Nieves tropezaba, Sada extendía la mano. Ella la tomaba. A veces seguían caminando así más tiempo del necesario. Ninguno decía nada. Por las noches dormían cerca. Al principio, con el fuego entre ambos. Después, sin el fuego. Una noche, Nieves despertó sobresaltada. Sada estaba despierto, como siempre. ¿Qué soñabas?, preguntó. Con el portal cerrado, con no poder volver. Vas a volver. ¿Cómo lo sabes? Porque voy a llevarte hasta allí. Eso no es una garantía, es una intención. Es lo mejor que tengo. Nieves miró el cielo oscuro. ¿Y si no quiero volver? El silencio que siguió fue largo. Sada no contestó enseguida. No puedo usar eso para pedirte que te quedes, dijo al fin. No sería justo. No te he dicho que me lo pidas. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Nieves lo miró de lado. Él la observaba con esa atención tranquila que a veces la desarmaba más que cualquier amenaza. Que hay cosas aquí que no esperaba encontrar, dijo ella. Sada no respondió. Solo extendió una mano en la oscuridad. Nieves la encontró con la suya, y así se quedaron hasta que el cielo empezó a aclararse. Capítulo 8. El corazón. Las ruinas de la ciudad vieja eran inmensas. Había calles de piedra negra, edificios sin techo y plazas donde el polvo del páramo se acumulaba en los rincones como nieve sucia. Las estatuas representaban figuras humanas,
pero había algo extraño en ellas. Los brazos demasiado largos, los rostros demasiado lisos, las bocas apenas marcadas. Y luego estaban los guardianes. Los vieron antes de entrar en la plaza central. Eran altos, demasiado altos. Estaban envueltos en una oscuridad que no parecía sombra, sino ausencia. No tenían rostro. Se movían despacio, con una paciencia que daba más miedo que la furia. Sada se inclinó hacia Nieves y habló muy bajo. Hay un patrón en cómo se mueven, un camino entre ellos. Lo he estudiado durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Décadas. Para esto, él la miró. Para esto, no hablaba solo del camino. Nieves lo entendió, pero no dijo nada. Cruzaron. Fue lo más aterrador que había hecho en su vida, y eso que llevaba años trabajando en cocinas, donde un servicio de mediodía podía parecer una guerra pequeña. Pero aquello era distinto. Los guardianes pasaban a pocos metros, y el frío que desprendían no era frío de invierno. Era como si se llevaran el calor de las cosas, como si, al acercarse, el mundo recordara que algún día tendría que apagarse. Nieves apretó la mano de Sada y no la soltó hasta llegar al centro de la plaza. Allí estaba el corazón. Parecía una piedra, pero no lo era. Tenía el tamaño de una puerta y se alzaba en vertical, negra, silenciosa, con una superficie que se movía muy despacio, como líquido espeso intentando fingir que era sólido. «Toca el centro», dijo Sada, con las dos manos. Nieves tragó saliva. «¿Y si sale mal?» «Entonces correremos». «Eso no es un plan. Es el plan que mejor se me da». A Nieves se le escapó una risa breve, nerviosa, fuera de lugar. Pero fue suficiente para que el miedo aflojara un poco. Se acercó al corazón y apoyó las dos palmas sobre la superficie negra. El pulso respondió, más fuerte que nunca. Ya no estaba bajo tierra, estaba dentro de ella, en las manos, en el pecho, en los dientes, en la sangre. Lo dejó salir, no con fuerza, no con rabia, con deseo, con una idea sencilla y humana, volver a casa. La superficie del corazón se volvió blanca, y en aquel blanco apareció la calle Tinte de Albacete, gris, fría, real, la tapia con el grafiti del toro descolorido, las farolas, el cielo oscuro de antes del amanecer, su mundo, su vida, pequeña, sí, pero suya. Sada se acercó detrás de ella. «Tienes que irte ahora», dijo, «antes de que los guardianes lo detecten». Nieves no se movió. «Nieves». «Lo sé». Se giró. Sada estaba a 1 metro. Tenía la mano en la empuñadura de la espada, por costumbre. La miraba como siempre, sin pedirle nada. Y quizá por eso dolía más. «Ven conmigo», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No pertenezco a tu mundo. Antes me dijiste que yo decidía si pertenecía al tuyo. Es diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida al otro lado, y yo tengo que quedarme a terminar lo que empecé. Los buscadores y todo lo que dejé sin arreglar». Nieves sintió rabia, una rabia limpia, triste, porque entendía su respuesta, y porque la entendía no podía odiarlo por darla. Se acercó y le puso la mano en la mejilla, justo sobre la cicatriz. Sada se quedó quieto, muy quieto, como si no supiera qué hacer con una caricia. «Entonces termínalo», dijo ella, «y cuando lo hayas terminado, encuentra la manera de cruzar». «No sé si existe una manera». «Llevas décadas estudiando el camino de unos guardianes para ayudar a una mujer que todavía no había llegado», dijo Nieves. «Encuentra otra». Algo cambió en su cara. No mucho, pero cambió. La besó, o quizá fue ella quien lo besó a él. Después, Nieves nunca estuvo segura, y tampoco le importó. Fue un beso breve, urgente, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía decir bien,
un beso que sabía a tierra negra, a ceniza y a despedida. Cuando se separaron, los guardianes ya se movían hacia la plaza. «Ve», dijo Sada. Nieves miró el blanco del portal. Luego lo miró a él una última vez. «No me dejes esperando 3 siglos». No esperó respuesta. Puso las manos en el corazón y se dejó caer hacia la luz. Capítulo 9. La calle Tinte. Cayó de rodillas sobre asfalto. El frío de enero le mordió las manos. El grafiti del toro descolorido estaba a pocos metros. Un semáforo parpadeaba al fondo de la calle. En algún piso, un perro ladró una sola vez y luego se cayó. Nieves se quedó quieta, con las palmas apoyadas en el suelo. Notó el pulso. Tenue, profundo, como siempre, como toda la vida. Solo que ahora ya sabía escucharlo. Se levantó despacio y se sacudió el polvo negro de los vaqueros. Sacó el móvil. Tenía señal. Las 6:52. Había perdido el autobús de las 6:47. Caminó hasta la parada y se sentó en el banco con la mochila en el regazo. Dentro estaban el delantal doblado y el bocadillo de jamón aplastado en un rincón. El cielo de Albacete empezaba a ponerse gris por el este. Ese gris de antes del amanecer que no es esperanza del todo, pero se le parece. Pensó en Sada, en sus ojos dorados, en su cicatriz, en su manera de decir su nombre, como si tuviera miedo de romperlo. Apoyó la mano en el banco. La pintura bajo su palma se volvió blanca durante un segundo, solo un segundo. Luego volvió al gris de siempre. El autobús apareció al fondo de la calle. Nieves recogió la mochila y se puso en pie. Esperó, como siempre, como toda la vida, pero esta vez miraba la tapia del final de la calle, por si acaso. Capítulo 10. Ceniza en casa. Pasaron 7 meses. Nieves volvió al restaurante. Volvió a levantarse a las 5:15, a recogerse el pelo sin mirarse demasiado en el espejo y a coger el autobús de las 6:47 desde la parada de la calle Tinte. Por fuera todo parecía igual, pero no lo era. Había mañanas en las que el suelo latía bajo sus botas. No mucho, lo justo para recordarle que el mundo era más grande de lo que parecía. Había noches en las que despertaba con polvo blanco en las manos. Había días en los que, al pasar junto a una pared húmeda, veía durante un instante el reflejo de un cielo granate. No volvió a entrar en el portal, no porque no quisiera, porque el portal no se abrió. Durante 7 meses, Nieves miró aquella tapia cada mañana. A veces con rabia, a veces con vergüenza por seguir esperando, a veces con una paciencia nueva, distinta de la resignación. Antes esperaba porque creía que nada iba a cambiar. Ahora esperaba porque sabía que algo podía volver. La mañana del 18 de agosto el autobús tampoco llegó. Nieves estaba sola en la parada. El aire olía a calor viejo, a asfalto y a madrugada. Miró el móvil, sin señal, y sonrió antes incluso de levantar la vista. Al final de la calle Tinte, la tapia de ladrillo empezó a quemarse por los bordes. Una abertura se abrió en el aire, pequeña al principio, luego más grande. La oscuridad apareció al otro lado, y dentro de esa oscuridad unas brasas pulsaron despacio. Nieves dio un paso hacia adelante, pero esta vez el portal no la tragó. Alguien salió de él. Sada cayó de rodillas sobre el asfalto cubierto de polvo negro. Tenía una herida abierta en el hombro y sujetaba todavía la espada rota. Parecía más cansado que la última vez. Más humano también. Sus ojos dorados buscaron los de Nieves entre la penumbra. «He tardado menos de 3 siglos», dijo. Nieves no supo si reír o llorar. Al final
hizo las dos cosas. Corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que Sada soltó un quejido de dolor. «Idiota», dijo ella contra su cuello. «También me alegro de verte». Nieves se separó lo justo para mirarlo. Tenía la cara sucia, la cicatriz medio cubierta de ceniza y esa expresión contenida de siempre, como si todavía no supiera qué hacer cuando alguien lo quería sin pedirle permiso. «¿Se acabó?», preguntó ella. Sada miró hacia el portal. Al otro lado, el páramo seguía allí, oscuro, herido, imposible. «No del todo», dijo, «pero ya no tengo que hacerlo solo». Nieves miró la abertura. Luego lo miró a él. El portal empezó a cerrarse lentamente a sus espaldas. «Entonces ven», dijo ella, «antes de que llegue el siguiente autobús». Sada miró la calle Tinte, las farolas, el grafiti del toro descolorido, los edificios dormidos, el mundo gris y frío de Nieves Millán. «No sé vivir aquí», dijo. Nieves le cogió la mano. «Yo tampoco sabía vivir allí». El portal se cerró con un suspiro de ceniza, y cuando el autobús de las 7:12 apareció al fondo de la calle, Nieves no subió. Por primera vez en muchos años no tenía prisa. Caminó junto a Sada por la calle Tinte mientras amanecía sobre Albacete. Él cojeaba un poco. Ella llevaba la mochila colgada de un hombro, con el delantal limpio doblado dentro. Sus manos seguían unidas, y bajo sus dedos el mundo latía con una fuerza tranquila, como si algo antiguo hubiera encontrado por fin un sitio donde descansar. Fin. Y hasta aquí llega El pulso de la ceniza, una historia original escrita por mí para este canal. Una historia sobre una mujer corriente que descubre que el mundo no termina donde siempre le habían dicho. Sobre un portal, un lugar cubierto de ceniza, un poder antiguo y una decisión que puede cambiarlo todo. Espero que este relato te haya atrapado, que hayas sentido el frío de la calle Tinte, el silencio del páramo y ese pulso escondido bajo la tierra. Si te ha gustado la historia, te agradecería mucho que dejaras un me gusta, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También puedes suscribirte a Relatos Vivos, si quieres escuchar más relatos originales, cuentos narrados, historias de misterio, fantasía, terror suave y ficción sobrenatural. Y me encantaría leerte en los comentarios. ¿Quieres que continúe esta historia? ¿Te gustaría saber qué ocurre después con Nieves y Sada? Gracias por escucharme una vez más. Nos vemos en el próximo relato.